Perfecto, muy buenas noches. Me escucha muy bien el audio, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Bienvenidos, mi nombre es Bel. Les damos la bienvenida de todos de parte de Refleja. Vamos a dar inicio con el taller de constelaciones familiares, ¿sí? Con esta masterclass, perdón. Yelile Bella, ¿cómo está? Ya se te ve. Vamos a pedirles a todos, por favor, a partir del momento apaguen todos sus micrófonos y las consultas, preguntas, dudas que quieran hacerle a Yelile sea al finalizar la masterclass. Sí, damos inicio entonces, Yelile. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, primero gracias a todos los que están acá hoy y haber respondido a este llamado para que conozcan esta terapia de constelaciones familiares. Porque hay muchas preguntas, es una terapia relativamente nueva, no llega a los 50 años que está disponible para el público. Un poquito para conocer de ella, bueno, esta terapia quien la origina es un sacerdote alemán llamado Bert Hellinger. Él murió hace 3 años. Él, antes de ser sacerdote, fue militar en la época de Hitler. Estuvo preso por un año, logra escapar y se mete a la religión católica. Estando como sacerdote, se preparó, estudió filosofía, teología, y lo que realmente lo marcó a él fue que fue enviado a África, donde duró 10 años a cargo de la dirección de una escuela con una tribu de los zulúes. Y él allí pudo condensar prácticamente los conocimientos de la religión con los conocimientos de, digamos, la forma que tenían de vivir los zulúes, ¿no? En donde había un respeto hacia la jerarquía, había un orden en la manera en cómo ellos, a pesar de las precarias condiciones que tenían como comunidad, evolucionaban sin, digamos, sin tanto problema. En esa época, él conoció a una mujer con la cual hacía terapias familiares, y él tiene una experiencia en donde entra a la terapia y descubre que una fuerza mayor lo tomó. Por supuesto, para él fue una experiencia nueva, sobre todo con una, digamos, con un conocimiento un poco cerrado con respecto a la religión, y allí es donde él decide renunciar a la religión y dedicarse a la investigación de lo que había él vivido en esa terapia. Él dice que no crea una terapia, sino que documentó una filosofía de vida, una forma de vivir, y bueno, particularmente desde mi experiencia, así lo creo. ¿En qué consiste o qué es lo que nosotros podemos hacer en una constelación? Para comenzar, la constelación es una terapia en donde podemos ver absolutamente todo. ¿Qué podemos constelar? Podemos constelar desde una enfermedad, desde una emoción que yo no pueda manejar, desde una situación que no pueda cumplir, un propósito que yo esté buscando y que se me dificulte, desde una relación, digamos, tormentosa o tóxica, como llaman ahora, con los padres, con una pareja. Cualquier situación, no sé, no puedo vender mi casa, todo es constelable. ¿Por qué? Porque a raíz, digamos, de lo que sostiene esta terapia, se dice que hay especie de hilos invisibles, en donde estos hilos nos llevan a vivir situaciones que muchas veces no estamos preparados o no queremos vivir. Desde las constelaciones decimos que la mayoría de las decisiones que tomamos no las tomamos nosotros, sino nuestra historia, ¿ok? La toman nuestros antepasados, la toman las experiencias de nuestra historia que hizo posible que nosotros hoy estemos acá. Las constelaciones familiares es una técnica, digamos, que es una de las técnicas más efectivas que existen en la actualidad para poder resolver cualquier tipo de conflicto.
¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de, en la terapia, identificar de una manera inmediata el conflicto que tienes. Puedes ver la causa, lo que está originando ese conflicto y al mismo tiempo puedes resolverlo en una misma sesión. ¿Ok? O sea, no es que tú vas a resolver algo sin saber qué fue lo que pasó. En una terapia de constelación resuelves tu conflicto presente, estás resolviendo algo que quedó en el pasado y literalmente al resolver ese conflicto evitas que ese conflicto siga presentándose en la generación que viene después de ti. Bien. ¿Qué es lo que realmente se busca en una constelación? Reconciliarnos con una historia, con un pasado, con un personaje, con una dinámica que no nos es útil o saludable. Con respecto al término que si es útil o no, o es beneficiosa, pero no, digamos que ese término está sesgado desde nuestras propias experiencias, desde nuestras propias creencias. ¿Por qué? Porque desde las constelaciones no existe nada bueno y malo. Absolutamente todo tiene un porqué, ¿sí? O un para qué. Y todo viene dado para un bien mayor. Así parezca que lo que estamos viviendo es doloroso. Digamos que las constelaciones está basada en unos fundamentos, ¿ok? Que es lo que rigen el funcionamiento de un sistema. Nosotros pertenecemos a un sistema familiar y normalmente definimos el sistema familiar hasta donde lo conocemos. No sé si conocí a mi abuelita, mi bisabuela, las historias de ellos y creemos que nuestra historia llega hasta esas generaciones. Y resulta que hoy en día está demostrado que nosotros estamos implicados por historias de hasta 16 generaciones detrás de nosotros. Entonces, si hablamos de 16 generaciones, o sea, imagínense la cantidad de personas, la cantidad de historias, de situaciones, digamos, bonitas y no tan bonitas, que tuvieron que suceder para que la vida en el sistema familiar siguiera gestándose y pudiera cada uno de nosotros estar donde estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, ¿qué es lo que buscamos? Fíjense, ante tanta gente que influyen en nosotros, hay cualquier tipo de historia. Hay gente que lo hizo bien, entre comillas, y gente que no lo hizo tan bien. Normalmente, nosotros a las personas que no lo hacen muy bien tendemos a juzgarlos. Y cuando lo juzgamos, estamos excluyendo a esa persona o la dinámica. Digamos que de este concepto salen lo que son las órdenes del amor, que es principalmente, digamos, las bases que sostienen esta terapia, ¿sí? Hay muchas personas que normalmente preguntan en cuánto tiempo se puede ver la solución o los resultados de una constelación. Eso va a depender, yo siempre le digo a la persona que va a depender de la resistencia que tú coloques al cambio que propusiste en una constelación. Entonces, en base a esto, digamos, las dinámicas o los fundamentos, perdón, por los cuales se rige el funcionamiento o hacia dónde se orienta una terapia de constelación son 4. Son 3. Estas dinámicas son, la primera, tenemos que entender a la familia como un sistema, ¿sí? Y un sistema para que funcione necesita que todas las partes estén ocupando su lugar y realizando la función que le corresponde. Un ejemplo podría ser mi rostro, es un sistema que necesita que los ojos estén en este lugar, la nariz, la boca. Yo no puedo sacarme un ojo y colocármelo en la boca porque internamente no tengo las conexiones para que funcione bien. Y así funcionamos nosotros. Nosotros como hijos tenemos un lugar. A veces, por situaciones vividas con los padres, tendemos a ocupar un lugar que no nos corresponde. Por ejemplo, papá y mamá se divorcian, yo me alineo con mamá y me vuelvo la pareja de mamá.
¿bien? Ahí estoy moviendo mi ojo a donde tenga la boca. ¿Qué pasa? Que eso va a tener consecuencias en mi vida, porque estoy accionando mi día a día, mi vida, desde un lugar que no es útil para mí. Entonces, en base a esto, que es la teoría del sistema, ¿ok? Como función para que el sistema siga en la vida a través del tiempo, pues las leyes o las políticas para que el sistema funcione son estos órdenes del amor. Y el primero es la pertenencia, orden y jerarquía. ¿De qué se trata esto? Todas las personas, todos nosotros tenemos derecho a pertenecer, ¿verdad? Pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una organización, a un colegio, a un grupo de amigos, pero sobre todo pertenecemos a un sistema familiar. Y como comunidad en ese sistema familiar estamos unidos por el destino a través de muchas generaciones. Es decir, nosotros nos vemos involucrados en el destino con otros miembros. Por ejemplo, si a un miembro de la familia se le niega el derecho de pertenencia, es como que en el sistema hace falta ese personaje al cual se le negó el derecho, ¿sí? Por lo tanto, una persona de otra generación se va a ver en la obligación de darle lugar a esa historia. Por ejemplo, tenemos, no sé, en la historia de los bisabuelos, el bisabuelo era alcohólico y cuando llegaba golpeaba a la bisabuela. En este caso, este bisabuelo, digamos que es el que no se porta muy bien en la familia, el que ocasiona un dolor, el que ocasiona una molestia. Normalmente a estas personas nosotros las excluimos, es decir, si causó mucho daño, puede que nosotros en esta generación, sí, yo supe que tenía un bisabuelo que tomaba, pero no sé la historia. ¿Por qué? Porque nadie habló de esa historia porque avergonzaba o causó mucho dolor, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este caso? Alguien, quizás de mi generación, va a ser alcohólico. ¿Por qué? Porque a través de esa dinámica de alcoholismo le estoy dando lugar a alguien que está allá atrás. Nosotros, por la naturaleza que tenemos de ser humano, en esta realidad que tendemos a excluir y a clasificar a las personas entre buenas y malas, no le damos lugar a lo que no conocemos, ¿ok? No le damos lugar a lo que nos duele. Por ejemplo, a las pérdidas, los abortos, sean espontáneos o producidos, inducidos, perdón. Normalmente estos son temas que no tocamos, ¿sí? Las infidelidades son temas que no tocamos. Si llego a la vida de una pareja en donde esta persona es divorciada, tendemos a no hablar de esa pareja previa que tuvo mi pareja. Todos estos personajes son excluidos y al ser excluidos se corre un riesgo. Por ejemplo, si yo me practiqué un aborto y no le doy lugar, no hablo de ello, es una historia con la cual yo me tengo que reconciliar. Lo más seguro es que uno de mis hijos me muestre ese aborto. ¿Cómo? Podría mostrarlo siendo una persona depresiva, siendo una persona con intento de suicidio o siendo una persona incluso que se quite la vida. ¿Ok? Porque a través del dolor vivido de un hijo vivo puedo vivir el dolor que no me permití con una pérdida o con un aborto. ¿Qué pasa en el caso de las parejas previas? A veces hay personas que llegan a la vida de una pareja después de un divorcio. Si yo no le doy lugar a esa pareja previa, entonces no voy a estar totalmente, no voy a vivir una relación plena de pareja. Entonces, esto es lo que significa dar lugar, o sea, reconocer el orden. El orden nosotros lo medimos por lo primero que llega a la vida, ¿sí? Entonces, el primer desorden o cuando nosotros caemos en desorden, el primero que aplicamos es con respecto a nuestros padres. ¿Qué pasa con nuestro padre? La mayoría de nosotros tenemos situaciones no resueltas con papá y mamá y esto nos lleva a desordenarnos en nuestro sistema.
Esta situación de desorden no solamente está dada porque yo haya vivido una situación conflictiva en mi infancia, porque de repente, no sé, vengo de padres que me abandonaron o de padres violentos o de padres que tuvieron problemas de violencia entre ellos y yo como niña los observaba. Todo esto crea en mí una identificación con alguno de ellos dos. Por lo tanto, yo voy a subir de mi lugar de hijo y me voy a colocar, por ejemplo, si mi madre era golpeada por mi padre, entonces yo voy a tender a proteger a mi mamá. En este sentido, yo me puedo volver la mamá de mi mamá. Entonces estoy ocupando un lugar que no me corresponde, porque como hija, a mí no me corresponde cuidar a mi madre. Y sé que esto causa ruido porque confundimos el no cuidar a mamá, lo vemos como algo malo, pero ojo, no significa no hacerme cargo. Significa que tengo que ocupar mi lugar para que desde mi lugar de hija yo pueda ayudar a mi mamá, si ese fuese el caso. Entonces, las personas que murieron de forma trágica, las personas que se han suicidado, las personas que han tenido problemas mentales como esquizofrenia, bipolaridad, todos estos casos son personas que quizás estuvieron en nuestro sistema y que nadie habla. Entonces, al no haberlos hablado, se vuelve un secreto o se vuelve algo doloroso y aquello ha sido excluido por no hablarlo y alguien de una generación después va a mostrar esa información. Alguien va a a mostrar posiblemente problemas de bipolaridad o problemas de esquizofrenia. Por eso es importante conocer qué es lo que ha pasado en nuestra historia. Y esto es un punto que a veces nosotros sabemos, pero no somos conscientes. A veces en terapia la persona llega, no sé, por un problema de pareja y relatando la historia se da cuenta de que, mira, o sea, yo no me he podido quedar en pareja, mi mamá se divorció, mi abuela se divorció, pero no somos conscientes de ello. Allí claramente hay una muestra de que hay una dinámica que viene viajando a nivel transgeneracional y que pues yo simplemente estoy siendo leal a esa dinámica. Eh, Otra de las cosas que decimos desde la terapia de las constelaciones es que el amor es parte del orden. Aquí decimos que primero me ordeno para poder hablar de amor. Y esto nos ordena con respecto a nuestros padres, con respecto a nuestros hijos y con respecto a nuestra pareja. Aquí las cosas se intercambian un poquito. ¿Por qué? Porque es normal en una relación de pareja que cuando, por ejemplo, nazca el hijo, la madre o el padre se aboquen a cuidar al hijo y abandonen la relación de pareja. Caen en una rutina en relación de pareja. Según las constelaciones familiares, existe un orden y una jerarquía que se mide por tiempo. ¿Qué llegó primero? La relación de pareja. ¿Qué llegó después? El hijo. Entonces yo tengo que dar prioridad a la relación de pareja y así es que voy a lograr que mi hijo pueda ir a la vida sin ninguna dinámica, o por lo menos no con dinámicas que tengan que ver con papá y mamá. Bien. Luego podemos también medir el orden con respecto al nacimiento de los hijos, ¿sí? Digamos que los hijos, según cómo van llegando a la vida, tienen cierta característica. Por ejemplo, un primer hijo viene siendo el líder, ¿ok? Es una persona que tiene capacidades para ser empresario. Un segundo hijo es una persona que tiende a ser muy amiguero, ¿ok? Un tercer hijo tiende a ser estratega y un cuarto hijo es extremista, es decir, lo hace muy bien o muy mal. Si yo tengo un hijo, si yo tuve una pérdida y pasa el tiempo, me caso y tengo un hijo, pues yo lo presento como primogénito. Y este hijo puede tener problemas de identidad. ¿Por qué? Porque su alma sabe que yo tuve un hijo antes, que no murió, que lo aborté, que lo perdí, lo que sea, que lo regalé, que lo di en adopción. Pero como es una historia que mantengo en secreto, una historia que yo internamente no le he dado lugar,
Este hijo que yo presento como primogénito puede tener problemas de identidad. ¿Por qué? Porque de manera consciente él se va a sentir el primogénito. Él va a buscar a ser una persona líder, pero en su interior se va a mover entre esas personas que dicen que llevan luz a la calle y oscuridad para la casa. ¿Por qué? Porque se está debatiendo en esos dos lugares. Entonces, por eso es importante darle lugar absolutamente a todo lo que llega antes a nuestra vida. Bien. Luego de eso tenemos un segundo orden que es el tomar y dar. Es la ley de la compensación, el intercambio y el equilibrio. En el universo nada sobra y nada falta. Cuando nos descompensamos, alguien va a compensar, ¿sí? Si yo, no sé, genero una deuda, alguien va a pagar esa deuda por mí si yo no la asumo. Y deuda puede ser monetaria, puede ser emocional, puede ser una deuda karmática, ¿ok? Entonces, la idea es mantener el equilibrio dentro del funcionamiento del sistema familiar, mantener el equilibrio en mi relación interpersonal, porque si yo desequilibro una relación, pues o yo lo equilibro o lo equilibran mis hijos, ¿sí? Por ejemplo, hay casos de personas que no salen de una deuda, ¿sí? Todo el tiempo están generando deuda, deuda, deuda. Muchas veces esta persona puede estar pagando la culpa de un ancestro que hizo algo y que se fue con la culpa y nunca pudo redimirse ante esa situación. Entonces, allá en esa historia hay un desequilibrio. Y nosotros cuando nacemos, eh, esto parece un poquito ilógico, ¿no? Hay personas que dicen que es injusto de que yo esté en lealtad, por ejemplo, a una historia de desequilibrio que me mantenga en deuda. Y estas son elecciones que nosotros hacemos por amor a nuestros sistemas familiares, son pactos que nosotros hacemos a nivel de alma antes de venir acá. Entonces, el equilibrar significa mantener siempre un tomar y un dar. Yo no puedo andar por la vida regalando sin recibir nada a cambio. Y tampoco puedo tomar, quedarme en el papel de que tomo, tomo y no dar nada a cambio. Porque rompo la ley del equilibrio universal y alguien va a pagarlo. O lo pago yo, o lo paga un hijo, o lo paga un sobrino, o lo paga un nieto. Pero alguien dentro del núcleo familiar siempre va a estar obligado a equilibrar aquello que quedó en deuda. La ley de equilibrio, digamos que el único renglón en donde no hay un tomar y dar es en la relación entre padres e hijos. Y esto es importante aclararlo porque muchas personas cuando llegan a constelaciones llegan, mira, yo quiero constelar a mi papá, yo quiero constelar a mi mamá. No, los padres no son, no, nosotros no podemos constelar a papá y a mamá. Papá y mamá es un movimiento, ¿ok? En donde yo puedo ver una relación de conflicto que tengo. Que obviamente esa relación de conflicto me puede estar llevando a vivir una situación. Entonces, en la relación de pareja, el tomar y dar es 50 y 50%. Sea algo bueno, sea algo malo, siempre en la relación de pareja hay un 50% que da mi pareja y un 50% que doy yo. Bert Hellinger dice que en las relaciones de pareja, si mi pareja me da una rosa, yo estoy obligada a darle dos. ¿Por qué? Porque quiero darle un poquito más de aquello bueno que me dio. Si mi pareja recibe dos rosas, pues él se va a ver en la obligación de darme tres rosas, ¿sí? Para compensar lo que yo estoy dando. Y si seguimos haciendo el movimiento, ¿qué está haciendo esto? Esto está haciendo que mi relación de pareja crezca. Pero ¿qué pasa si mi pareja se porta mal? ¿Qué pasa si mi pareja es infiel? A veces tendemos a ir en venganza, ¿sí? Y cuando vamos en venganza, la relación se va a romper. Si la pareja me hace algo malo, yo puedo equilibrarme porque obviamente si me siento mal, mi naturaleza va a buscar un equilibrio.
pero no debe ser con venganza. Yo le puedo dar algo malo, pero de menor tamaño. Por ejemplo, si mi pareja fue infiel, pues quizás yo, si le hago la comida, no se la hago. Si, no sé, le acomodo la ropa, no se la arreglo. O sea, darle algo que él sienta que falló, pero no, digamos, con el mismo valor o desde la venganza por hacerle algo que le cause más daño del daño que me causó, porque eso rompería la relación y de allí es muy difícil que la relación de pareja vuelva a ser la misma o se restablezca por completo. Si se quedan más por costumbre, por hijos, no sé, por guardar apariencias, pero no por amor. Y eso está más que demostrado en las terapias. ¿Dónde se rompe esta ley del equilibrio? En la relación con nuestros padres. ¿Por qué? Porque en la relación con los padres estamos obligados a dar a nuestros hijos sin esperar nada a cambio. Y los hijos están en la obligación de recibir sin compensar. Y esto crea a veces dudas porque hay personas que, por ejemplo, ayer atendí a una chica con intento de suicidio y ella, su gran preocupación o frustración es que no tiene un trabajo que le permita comprarle una casa a la mamá, porque la mamá sufrió mucho para que ella pudiera estudiar. ¿Qué pasa con ella? Ante esa necesidad de querer pagarle a mamá lo que hizo por ella se desconecta de su madre. Sí, ama a su mamá, sí. Ella tanto que ella dice, yo soy capaz de dar la vida por mi mamá. Eso la descompensa tanto que la chica está mirando la muerte, ¿ok? La chica está, no está conectada a la vida porque no está conectada a su madre. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque sencillamente lo que dieron nuestros padres es impagable, ¿sí? Lo que dieron nuestros padres no tiene que ver con que se sacrificaron para que estudiáramos, porque mamá, no sé, aguantó las palizas de papá para que mantenernos en el hogar. No sé, que mamá pasó toda su vida limpiando para que el hijo pudiera seguir adelante. No, eso no tiene nada que ver con la relación con mamá. Lo que mamá y papá nos dieron es tan grande que no existe absolutamente nada con lo cual nosotros podamos compensar. Y eso que nos dieron se llama vida, que es lo que papá y mamá nos tienen que dar, la vida, más nada. Todo lo demás, digamos que es un arquetipo, es una programación. Entonces, desde este lugar, cuando yo acepto, cuando yo integro que aquello tan grande que me dieron los padres, que es la vida, es impagable, eso a mí me asegura un éxito en la vida. Y yo a través de ese éxito puedo, como le dije a la chica, o sea, si tú tomas tu lugar, vas a estar tan bien que vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Le quiero regalar una casa a mi mamá, porque puedes hacerlo, pero que no sea eso lo que te motiva, porque eso te va a quitar fuerza y puedes pasar toda una vida tratando de hacerlo y créeme que se van a presentar miles de inconvenientes que te dejen. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo desde un lugar que no es el tuyo. Luego también tenemos en la relación con nuestros hermanos, en la relación en el área laboral, siempre, acuérdense, va a haber un equilibrio, un tomar y un dar. No podemos dar lo que no tenemos ni recibir lo que no estamos preparados para recibir, porque crearíamos un desequilibrio que tarde o temprano alguien del sistema familiar lo va a pagar. Y por último tenemos la conciencia, que se divide en buena y mala. Y ante esto surge una pregunta, ¿no? Que si alguna vez te has preguntado por qué te pasa lo que te pasa, cuáles son esas fuerzas invisibles o motivacionales que te llevan a actuar de la forma como lo haces, que te llevan a sentir lo que sientes. La respuesta a esta pregunta habla de las lealtades y del amor ciego que tenemos en nuestro sistema familiar. Créanme que muchas personas en estos momentos, sobre todo en estos tiempos, están en un punto en sus vidas
de que llegan, no sé, a una edad de 40 años y llegan a terapia y dicen, mira, no sé hacia dónde va mi vida porque me he dado cuenta que ya el trabajo no me llena, quizás hasta la pareja creo que no es la indicada, quizás estoy obstinada de los hijos que tengo, o sea, están en un punto en donde sienten que han pasado, no sé, 40, 35 años de su vida haciendo algo que creían que los apasionaba, pero se dan cuenta que ya no los llena, siguen con ese vacío. Esto sucede porque digamos que las profesiones que elegimos, las elegimos para resolver conflictos del pasado. Por ejemplo, si en una familia hubo mucha escasez de comida, mucha hambre, lo más seguro es que en esta generación pues alguien se forme como chef. Bien, si en una familia hubo problemas económicos en la antigüedad, pues posiblemente hayan personas que se gradúen de, no sé, de economistas, administradores. Si en una familia hay muchos secretos, entonces alguien va a ser artista, va a ser guionista, va a ser actor, ¿ok? Si en una familia hubo problemas de enfermedad, de que personas murieron y no fueron atendidos porque, no sé, vivían muy lejanos, pues van a haber médicos. Y incluso hay médicos que se quieren salir incluso de su profesión porque andan como buscando esa proyección y no saben a dónde ir. Y es por eso, porque muchas veces nosotros elegimos la pareja, la profesión, el lugar donde vivimos, porque es nuestro sistema familiar el que nos empuja a hacerlo. ¿Y por qué? Porque el sistema familiar es una conciencia completa en donde están todos los integrantes. Y lo que busca el sistema es la supervivencia del sistema, no del individuo, sino del sistema. Entonces, esto, al no ser digamos, la vida del individuo, muchas veces la supervivencia del sistema implica la muerte de alguien, ¿sí? Implica, no sé, la transgresión de algún orden, como por ejemplo la infidelidad, el abuso, ¿sí? Las dinámicas de abuso normalmente vienen porque de un abuso, quizás viene en la línea generacional de la cual yo vengo. Quizás el sistema necesita una rama que se desvíe por otra línea sanguínea y es necesario la infidelidad, es necesario el abuso, una violación, y que a raíz de esa violación o abuso se genere, se geste una vida. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema lo que busca es la supervivencia del sistema en general. Entonces, por eso es que es tan importante y que yo digo que todo el mundo, aunque sea una vez en su vida, debería hacer una constelación, porque la constelación es una radiografía completa de su vida en el tema que traiga a colación. Entonces, la conciencia del sistema se ve en una terapia de constelación. Entonces, estos órdenes son los que rigen el buen funcionamiento del sistema familiar y esto rige en todos los sistemas. Digamos que todos estamos unidos por una gran conciencia, ¿sí? Bueno, actualmente la física cuántica explica eso muy bien. Eso que hace 50 años todo el mundo creía que era como algo mágico, científicamente ya está demostrado de que estamos unidos a una conciencia más grande y que esa conciencia tiene los hilos que tejen a nuestra vida. Entonces, en base a estos fundamentos es que, digamos, se desarrolla una constelación familiar. Hay personas que muchas veces preguntan, ok, pero ¿cómo es? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? Las constelaciones familiares no tienen un protocolo, no tiene una secuencia de pasos de cómo realizarse. La constelación familiar simplemente es una terapia donde se apertura un campo, se apertura una historia. Una persona viene con una historia particular y podemos ver el por qué está sucediendo esa historia. Una vez podemos ver el por qué, tenemos la posibilidad, tenemos la certeza de que se va a resolver en ese momento. Y enseguida, digamos que la persona comienza a notar cambios en el tema que vino a constelar. ¿En cuánto tiempo?
Eso depende. Hay personas, por ejemplo, que tardan hasta un año en ver resultados. Por ejemplo, me ha pasado más que todo con chicas que no pueden tener bebé y que al año me han llamado, mira, ya he podido tener bebé, o sea, han hecho un trabajo. Como hay personas que constelan y al otro día, bueno, en estos días tuve un caso de un chico con una rodilla que le iban a operar, tenía todo el informe, yo le dije, mira, vamos a constelarlo, pero esto no significa que no te operen. Quizás te operen, pero ya se operó y sanó, no vas a tener más problemas. Y resulta que el resultado fue que la operación no va. A pesar del estudio que tiene, el médico le hizo otros estudios y no, o sea, la operación negada. Entonces, cosas como esas se pueden ver. Los casos son diferentes. Eso también es una de las cosas que preguntan mucho las personas. ¿Qué pasa? Existen generalidades. Yo podría decir, por ejemplo, ante el caso de este chico de la rodilla, bueno, tienes un problema de ego, un problema de orgullo, pero eso es un caso general. Cuando nosotros abrimos el campo para ver qué es lo que está pasando, puede surgir cualquier otro evento. Nosotros tenemos, digamos, cuadros estadísticos en donde podemos hablar de generalidades del por qué vives lo que vives. Pero cada persona, y lo bonito de esta terapia es que cada persona es un mundo, cada persona trae una historia. Y yo puedo tener una situación similar o muy parecida, no sé, a una prima o a una amiga, pero créanme que lo que sustenta esa historia, lo que nos ha llevado a vivir esa historia, por muy similar que sea, son cosas totalmente diferentes. Entonces, bajo esto no hay un protocolo, no hay un esquema en donde yo pueda decir, bueno, tú y tú están pasando lo que están pasando porque están relacionadas a una historia de escasez. Porque, como digo, o sea, son generalidades en las cuales nos basamos, pero cuando se apertura el campo dentro de la constelación es que podemos realmente ver. ¿Cómo se realiza? Bueno, existen muchas variantes. Actualmente se realizan dinámicas individuales, muchos psicólogos las practican, utilizan figuras como estas, donde estas figuras van a representarlos a ustedes y a su dinámica, pero en su origen, y es la que más impacta, es la grupal. En la grupal ustedes vienen con un tema y hay un grupo de personas. En mi caso, yo particularmente la trabajo a ciegas. Es decir, si tú vienes con un caso, no sé, mira, no puedo vender una casa, por poner algo sencillo. Yo voy a levantarte a ti, voy a levantar a la energía de tu casa. Es decir, dos personas que no te conocen van a estar allí representando a tu casa y a ti. ¿Ok? Y ahí se va a desarrollar algo en lo cual ni siquiera ellos saben, ni yo sé qué es lo que están representando. Cuando se desarrolla la situación, cuando se devela, ahí yo entro y veo quiénes son. Y tú, o sea, la persona que esté constelando y yo vamos a saber realmente lo que está allí, pero los que están actuando no saben a quiénes están representando ni qué es lo que está pasando. Ellos van a sentir, ellos van a hablar y todo lo que sucede allí es información para ir armando lo que a ti te está sucediendo. Otra de las maravillas que tiene esta terapia es que si tú vienes a constelar, vas a sanar tú, van a sanar las personas que participan en tu constelación y van a sanar los que están sentados observando la constelación, los que estén dentro del campo. Entonces, como pueden ver, es una terapia muy amorosa, en donde no se limita a sanar solamente la persona que está constelando, sino que todos los que están participando también están moviendo esa historia. ¿Qué sucede después de una constelación? Mira, puede que se haga un cambio muy sutil, pero muchas veces hay caos. ¿Por qué? Porque si yo estoy muy desordenada y en la constelación logro ordenarme y liberar la historia que traigo, pues imagínate que tú vas a entrar a una habitación y la vas a ordenar, la vas a limpiar. Obviamente tienes que mover todo para poder limpiar y ordenar todas las cosas. Bueno, literalmente así sucede con nuestras vidas. Ok, hay personas que han constelado, no sé, situaciones de trabajo y de repente me llaman, mira, Yelile, me votaron. Ah, bueno, chévere, maravilloso. Viene lo que estás pidiendo. De repente eso que aspirabas a ganar no lo ibas a ganar ahí. Y pasa así. Siempre pasa un caos, es como un remolino que te va a bombear, que te va a sacar de esa situación que estás viviendo para llevarte a algo mejor.
También muchas personas dicen, mira, pues después que constelé, mi papá cambió, mi mamá cambió. No hay cambios en ellos. Realmente lo que cambia es mi conciencia, lo que cambia es mi forma de ver la vida, lo que cambia es los conceptos que yo tenía. Y cuando yo me ordeno, pues ordeno a mi hermano, ordeno a mi papá, ordeno a mi mamá. O sea, si estamos en un sistema desordenado, al yo ocupar mi lugar, todos los demás se van a ordenar. Puede que ellos quedan en desorden con su historia, pero con respecto a mí no van a quedar en desorden. Y por eso es que después de una constelación, bueno, se pueden ver cosas maravillosas, mágicas. Muchas personas dicen que esto es magia. Bueno, yo no lo veo como magia. Muchas personas hablan de karmas o de maldiciones. Nosotros no decimos maldiciones, no creemos en las maldiciones, creemos en lealtades, en historias que nosotros elegimos tomar de nuestro sistema familiar para darle lugar a aquello que fue excluido. Y cuando se le da lugar, nosotros somos liberados. ¿Ok? Bueno, esto era más o menos la explicación. Obvié mi presentación, por favor, disculpen. Para los que no me conocen, lo estoy haciendo al final. Mi nombre es Yelile Jaimes, yo soy venezolana. Me formé como consteladora familiar en Venezuela. Estoy avalada por la Universidad de México, la CUDEC. ¿Ok? Tomé una formación también en México con la Escuela de Constelaciones Fluviales. Soy maestra formadora en constelaciones fluviales y en constelaciones familiares. Eh, Soy maestro Reiki también, aunque no lo practico, me dediqué exclusivamente a las constelaciones y también hago terapias para ayudar el trauma, para ayudar con el trauma, y esta terapia yo la combino mucho con las constelaciones familiares porque a veces en los procesos de las constelaciones es tan impactante lo que vemos que la persona vive un estado emocional un poco de shock. Entonces, hay herramientas que manejo que puedo ayudar a la persona a superar más rápidamente ese estado de shock. También, bueno, quiero decirles que próximamente estaremos anunciando formaciones tanto en constelaciones fluviales como en constelaciones familiares. La formación en constelaciones familiares dura 20 meses, la formación en constelaciones fluviales puede durar de una semana a 2 meses, todo depende del tiempo que ustedes dispongan para formarse. Bueno, esto era lo que yo quería explicar. No sé si tienen preguntas. Tenemos unos minutos para poder responderlas. Quien quiera hacer una pregunta, no sé si puede aperturar el micrófono y con gusto estaré Sí, respondiendo. buenas noches, ya están. Ya pueden realizar sus consultas, dudas con Yelile, por favor. Hola Patricia, cuéntame. Hay otra, Yelile, una pregunta que te hacen al chat. Dice, ¿cuánto duran las constelaciones familiares? Ok, como sesión, si es grupal, normalmente los grupos se arman entre 10 a 15 personas máximo. Y cada movimiento puede durar entre 10 minutos a 40 minutos máximo. Entonces eso va a depender de la cantidad de personas que haya. Normalmente yo abro grupos pequeños de 10 personas y duramos 4 horas, ¿ok? Constelándolos a todos. Cuando es individual, por lo menos la fluvial dura entre 2 a 3 horas, pero es por el método y porque interioriza muchísimo más. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que necesitas constelar? Mira, desde mi experiencia todo el mundo debe constelar. ¿Por qué? Porque siempre tenemos situaciones que nos son difíciles, siempre tenemos situaciones emocionales. Por ejemplo, no sé, ante una eventualidad en la calle me lleno de ira. Es normal que me dé ira, que me dé cólera, pero si me sobrepasa, allí ahí estás viviendo la cólera de un ancestro tuyo, una cólera que no es tuya. Sí puede ser virtual, sí puede ser virtual la individual.
La grupal, si hay suficientes personas, a veces podemos incluir personas vía online. ¿Cuánto duraría el entrenamiento? El entrenamiento, mira, es un estudio, vas a estudiar y dura 20 meses. Normalmente 18. Nosotros le metimos 2 meses más porque vamos a dar otras herramientas que han funcionado. Julia, Sí, buenas noches. Dos consultas, por favor. La primera es en cuanto a constelar algún tema de pareja. ¿Es importante que vayan los dos o puede hacerlo uno individualmente? no, uno solo. Uno Solo solo. uno. Sí, porque hay una dinámica. Y la persona que va, no, mira, puede ir cualquiera de los dos, ¿ok? Pero el que hace conciencia, cuando tú tratas un tema de pareja, automáticamente el otro recibe también lo que tú haces en la constelación. Ok. Y en el caso de que yo quiera descifrar algo de la vida de mi hijo o mi hija, en este caso, ¿cómo sería? Tú como madre puedes constelarlo. Por ejemplo, si tu hijo tiene, no sé, problemas de conducta, podrías revisarlo como mamá, ¿ok? Puedes constelarlo a él en caso de que él no quiera. Y podría ver qué implicación hay allí para liberarlo de la implicación. Ok, muchas gracias. A tu orden. Personas embarazadas y personas pacientes psiquiátricos que no pueden constelar. Mira, las embarazadas no se pueden constelar porque el niño tiene su propio programa y cuando constelamos podemos cambiar el programa del bebé que viene en gestación. Con respecto al paciente psiquiátrico, el paciente como tal no puede, ¿ok? A menos que esté medicado. Pero, ¿qué es lo que pasa con el paciente psiquiátrico? Si hablamos de la esquizofrenia no sale nunca del sistema, es decir, la persona puede mejorar, pero la esquizofrenia va a pasar a otro miembro de esa misma generación, ¿ok? Porque la esquizofrenia, la implicación que tiene es un asesinato por un abuso. Y es algo que duele mucho en el sistema. Alguien siempre lo va a cargar. Pero lo importante es que igual la esquizofrenia es algo que hay que honrar, que hay que darle lugar, para que por lo menos no pegue tanto en la familia. ¿Una persona alcohólica? Sí, sí, porque el alcohol está relacionado normalmente con un vacío emocional hacia el linaje paterno. Puede venir por papá o puede venir por un alcohólico previo de generaciones atrás que no se le dio lugar. Sí, en forma personal, sí, sería la constelación individual, ¿ok? Pueden constelar en grupo, ¿ok? Podemos preparar un grupo y aperturar un día de constelaciones o pueden tomar la constelación individual. ¿Cuál es la diferencia? Que la individual vas a interiorizar más, ¿sí? La grupal te vas a dar cuenta de más cosas, porque allí hay movimiento, las personas van a hablar y vas a comprender. Si eres alguien que te cuesta un poco entender, la grupal caería genial, porque vas a poder develar lo que hay allí. Como terapeuta uno puede constelar a su propia familia. Mira, tienes que haber hecho un trabajo bastante intenso contigo para no perder tu centro, ¿ok? Y no involucrarte. Porque si no has hecho un trabajo constante, no tienes coherencia en ti, los velos de tu historia te pueden llevar a malinterpretar lo que estás viendo en el campo. Virtual grupal, no. La virtual se hace individual. Para la virtual grupal, tendríamos que armar un grupo presencial y 2 personas pueden participar grupalmente. Eso es lo que yo he podido hacer. Mira, no es que se constelan todos. ¿Qué pasa? El tema que tú constelas normalmente está en la historia de los que están allí, de manera consciente o inconsciente. Puede que ellos la conozcan o no. O sea, también se está moviendo en su sistema familiar. No es que están constelando, lo están moviendo. Es decir, ellos podrían tener esa implicación. No se liberan, mas sí la mueven. Esa es la diferencia.
El entrenamiento, bueno, es un estudio, ya lo expliqué. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. Las clases son, sí, las clases las vamos a dar un fin de semana al mes, sábado y domingo, todo el día. Eso es lo que se estima. Todavía no tenemos la fecha exacta porque estamos haciendo todos los arreglos, pero lo seguro, seguro en enero estamos abriendo la formación. No, no es en Higuereta. Lo más seguro es que sea en Miraflores. Comienza en enero. La familiar. La fluvial cuando ustedes quieran. No puedes contelar por tu hermano, no. Porque son de la misma jerarquía, ¿ok? A tu hermano lo podría constelar tu mamá. No puedes constelar la pareja tampoco, porque están en la misma jerarquía. O sea, las madres pueden constelar a los hijos, eso sí, pero no puedes constelar a un hermano porque es la historia de tu hermano. Estaría siendo irrespetuosa en ese sentido. Yelile Bella, ¿cómo estás? Habíamos quedado, Hola, creo, este jueves 14, en realizar la constelación familiar Centro Refleja, que estamos ubicados en calle Mendoza, número 115, urbanización Higuereta. perfecto. Bueno, Presencial de 10 a 1. Ah, no, perdón. Presencial va a ser en el horario de 4 a 5, ¿verdad? ¿De verdad, no. precioso? Presenciales empezaríamos a las 4 y dependiendo de la cantidad de personas, yo te sugeriría quizás 4, 5, 6, 7, 8. Estaríamos terminando como a las 9 de la noche, dependiendo. Si Perfecto. son 8 o 10 personas, estaríamos terminando a las 10 de la noche. Perfecto. Entonces quisiera que los demás también opinen un poco y nos pidan si es que desean realizarlo en presencial, y las personas pueden escribir al número que se compartió ahí en los comentarios, el que dice cursos y talleres. Nos comenten los que desean hacerlo presencial y los que desean hacerlo virtual también, para por favor dividir en los horarios, las modalidades que deseen. Normalmente hay problemas que presentan las personas y tienen que ver mucho con papá y mamá. Rapidito. Podría ser más temprano presencial. Podríamos comenzar a las 2. Pregunto. Claro, las puertas de reflejo están abiertas normal para el público, Yelilia, para tu público también no hay Ok, ningún problema. Podemos empezar 10 perfecto. de la mañana si es que lo prefieres, si tu agenda también lo permite. Sí, ¿tiene el mismo efecto presencial y virtual? Sí, tiene el mismo efecto. Cuando estamos hablando de individual, ¿ok? Ya con respecto al grupal, bueno, vamos a abrir esa jornada y se ponen en contacto con el teléfono que está acá en el chat y reserven su cita para que de verdad vivan esta experiencia que les puedo asegurar, o sea, es más por experiencia, porque yo lo practico a diario, les va a cambiar la vida por completo, porque van a ver la vida de manera diferente y van a ver resultados. Es más, les puedo recomendar que vean una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. Son 7 capítulos y cada capítulo es una constelación. Allí pueden ver la dinámica de las constelaciones. ¿Para qué fecha? Ya les digo para el 14. El 14 vamos a estar haciendo constelaciones grupales presenciales en Refleja. De verdad, dense el espacio y la oportunidad de vivir esa experiencia. El 16 o 14, me confundí con la fecha. Parece nuevo. No tengo problema en comprarlo. Pero, ¿tú con qué te vas a quedar? ¿Estás En haciendo el mucho? chat, en el chat tienen un número telefónico para que escriban.
También pueden, si quieren más información, seguirme por las redes. Me consiguen como Yelile Jaime en Instagram. Perdón, es el 16. Después, bueno, ese día podemos, dependiendo de la cantidad de gente, abrir otra fecha allí en Refleja. Exacto, sí. Dependiendo de la cantidad de gente, nosotros vamos a poder dividirlos para que nadie se quede pues con las ganas de realizarlo, Sí. ¿no? Para que todos puedan tener el tiempo y realizarlo. Para que se organicen y vayan y participen y se queden todas las jornadas. Yelile Bella, están pidiendo tus redes sociales, si Ajá. puedes compartirles también tu Instagram, porque Yelile también realiza lo que son terapias Así. personalizadas. Entonces, Así me tu consiguen número, corazón. así me consiguen por internet, mi número telefónico, ese es mi número de WhatsApp. ¿Un programa? ¿Qué te refieres con un programa? Ok, bien. La programación, establecemos un día de jornada, está bien. Vamos a empezar este 16, por eso hicimos esta charla, y ya a partir del 16, ténganlo por seguro, que van a ser tantos los cambios que van a vivir que vamos a seguir abriendo más fechas. Bueno, si tienen otra pregunta. Encuéntralos en los principales mercados a nivel nacional. Somos lo que comemos. Le voy a escribir acá el nombre de la serie para que la vean en Netflix. Esta masterclass va a quedar grabada, no se olviden, todo va a quedar grabado, igual está siendo transmitido en vivo por Facebook. Mañana temprano de esta clase grabada de Zoom yo lo voy a subir, pero lo de Facebook les voy a pasar el link, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Si no tienen más preguntas, espero verlos el 16 para que vivan esta experiencia. El que quiera hacerla online me escribe y hacemos una sesión online individual. ¿Okay? Y de repente próximamente estaremos también hablando un poquito de las constelaciones fluviales para que conozcan esta otra técnica. Muchas gracias, Yelile. Muchas gracias a todos. Gracias. Si ya no tiene más dudas ni consulta, vamos a dar por finalizada esta masterclass. Cualquier consulta, por favor, a los números de WhatsApp que ya compartimos el enlace, sí, o si no al número 995-919313. Muchas gracias. Doy por finalizada. Gracias. Entonces, muy buenas noches con todos. Bendiciones siempre. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta luego, Yelile. Muchas gracias, Bella.